la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Vamos a dejar que los niños salgan en silencio, con respeto a su escuela, y los demás vamos a prepararnos, como he dicho, para recibir ese maná que Dios tiene hoy para nosotros, ese pan del cielo, esa palabra de Dios que nos edifica y que si la ponemos por obra va a ser de beneficio para nuestra vida. No es la teoría lo que nos salva, es la práctica. No es lo que se dice que hizo Jesús, sino lo que realmente hizo Jesús, ¿verdad? Que es morir por nosotros en la cruz. Por eso la palabra de Dios debemos aplicarla a nuestra vida para que produzca el efecto deseado. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es la verdad, Dios es justicia y Dios nos ama. Y es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros, pero claro, nos exige la parte nuestra, lo que nosotros tenemos que hacer, que es ser humildes, reconocer que dependemos de Él, reconocer que quizá no lo sepamos todo. Esto significa reconocer nuestras debilidades. No somos perfectos. Humanamente hablando, deberíamos serlo, porque Jesús lo fue, pero a la perfección de Dios es imposible llegar. La Biblia dice ser santos como yo soy santo, ser perfectos como yo soy perfecto. La perfección humana se puede conseguir cuando nos alejamos del pecado, cuando vivimos de acuerdo al mensaje, a la palabra de Dios y la ponemos por obra. Así que vamos a seguir con el mensaje de la semana pasada, que se titula Hemos nacido, o sea, nacidos para vencer. Cuando nos convertimos, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, o sea, cuando nacemos de nuevo, nacemos para ser vencedores. No nacemos para vivir una vida de derrota y de derrota en derrota como algunos creyentes andan, tratando de vivir una vida mediocre y no la vida plena y abundante que Dios quiere que se viva. Dios nos llama a ser vencedores. Los creyentes hemos nacido de nuevo para vivir en victoria y nunca en derrota. Cristo, que es nuestro modelo a seguir, venció todo tipo de aflicción y cuando estamos en Él, o sea, cuando andamos de acuerdo a su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, su victoria se hace nuestra victoria. Por eso debemos hacer declaración de victoria. De nuestra boca tienen que salir siempre una declaración de victoria. Cuando oramos, cuando le oramos a Dios, podemos tomar la forma de esa oración como una declaración de victoria. Esa victoria que Cristo ganó en la cruz sobre Satanás y también esa victoria que ganó Cristo en la cruz es nuestra victoria por medio precisamente de lo que Él hizo. Su sacrificio vicario, o sea, sustituto, donde tú y yo deberíamos haber estado, estuvo Jesús y también su gloriosa resurrección. Esto se basa en tres grandes verdades. Su victoria es nuestra victoria. Su triunfo sobre Satanás en la cruz es nuestro triunfo también. Y por tanto su resurrección es nuestra resurrección. Por eso es necesario nacer, como decíamos la semana pasada, nacer dos veces y morir solo una, la muerte física, y así no participar de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, que es la derrota. La alabanza, también decíamos, y la gratitud a Dios son necesarias para la victoria. Existe un enorme poder en la alabanza. El enemigo se confunde y es derrotado cuando magnificamos el poder de Dios. Y ese ejemplo lo estuvimos estudiando la semana pasada también, el ejemplo de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Vamos a leer solamente un versículo, Hechos capítulo 16, verso 25. Dice, pero a medianoche, en medio de la oscuridad, en medio de los problemas más grandes, dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y lo hacían en voz alta porque los presos los oían. Hermanos, a pesar de lo que estemos pasando o de cómo nos sintamos, Él es digno de alabanza. Él se merece nuestra alabanza, nuestra honra. Se merece toda la gloria y todo el poder. La alabanza, hermanos, desata el poder de Dios y rompe cualquier atadura, cualquier cadena.
En 1 Corintios capítulo 15, verso 57, Pablo nos dice: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Debemos estar agradecidos con Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte, sobre la condenación, sobre la derrota, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de lo que hizo Jesucristo en la cruz. Y entonces yo te pregunto, o hago la siguiente pregunta: ¿estamos en vida? ¿Estamos en victoria? ¿O estamos en muerte? ¿Estamos en derrota? En 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 12, Pablo nos advierte y nos exhorta lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, no os autoengañéis. Y aquí hace una relación de los pecados, de las injusticias que se cometen contra Dios, porque todo pecado es una injusticia que se comete contra Dios y que conducen a la derrota. Dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una larga lista, ¿verdad? Pablo, ¿qué está diciendo? Está diciendo: no os deis cuenta que aquellos que hacen lo malo, aquellos que hacen lo que no le agrada a Dios, no van a entrar en el reino de Dios. Dice: no os engañéis a vosotros mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostituidos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos entrará al reino de Dios. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras, lo dice el apóstol Pablo. Estas personas que viven de esta manera andan en derrota, están derrotados, andan en muerte y andan en condenación y necesitan a Cristo para que Cristo cambie sus vidas y puedan llegar a conseguir la victoria. Versículo 11 dice, y esto va dirigido a la iglesia: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos de nosotros antes éramos así. La verdad es que muchos de nosotros vivíamos con algunos de estos pecados de la lista que dice Pablo, pero fuimos ya limpiados por la sangre de Cristo cuando le aceptamos como Señor y Salvador, cuando confesamos a su señorío sobre nuestras vidas. Fuimos santificados por el sacrificio de Cristo y fuimos hechos justos. Fuimos justificados en ese momento ante Dios al invocar, al clamar el nombre del Señor Jesús y por haber sido avisados por el Espíritu Santo de Dios que nos habla a nuestro corazón, que es el que redarguye a las personas de pecado, les hace ver el pecado. Versículo 12, todas las cosas, dice Pablo, me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Podemos hacer cualquier cosa, hermano, cualquier cosa que queramos, somos libres para hacerlo, pero unas cosas nos llevarán a la victoria y otras nos llevarán a la derrota. Y debemos saberlo. Dios nos ha concedido libertad de acción, lo que se llama libre albedrío. Nos marca el camino a seguir. Nos marca dónde terminarán los que practican la maldad, los que viven en pecado. Nos dice dónde van a terminar, pero no se lo impide. Podemos hacer, como dice Pablo, lo que queramos, pero algunas cosas nos van a conducir a la victoria y otras a la derrota, a la condenación eterna. Tú quizás digas, puedo hacer lo que yo quiera, Dios me ha hecho libre. Sí, puedes decirlo, pero déjame decirte algo yo a ti. No todo lo que hagas te conviene. Hay cosas que pueden arruinar tu vida. Hay cosas que pueden arruinar tu familia y llevarte a la derrota. Debes tener el control
de tu vida y no permitir que ninguna cosa te esclavice. Y el pecado esclaviza, hermanos. El pecado es la mayor esclavitud que un ser humano tiene. Por eso, repito, debes controlar tu vida. El pecado puede hacerte esclavo y conducirte a destruir tu vida terrenal y, lo más importante, te va a conducir a la muerte eterna, a la condenación, a la derrota final. Por eso te repito, ¿andamos en victoria o andamos en derrota? El pecado, al principio, digamos que empieza como una tentación, ¿verdad? Pero cuando se practica mucho, se convierte en un hábito. Y los hábitos nos llevan a los vicios. Y los vicios te esclavizan, hermanos. La conciencia se va cauterizando, se va volviendo insensible, llegando incluso a no oírla o a no sentirla. Y así eres arrastrado y te deja llevar por tus malos impulsos carnales, los cuales te van a conducir irremisiblemente a la derrota. Te puedo asegurar, porque esto es una realidad hoy, que hay muchas personas que terminan su vida muy jóvenes por dejarse llevar por los instintos carnales y pecaminosos. Vamos a analizar un poco la sociedad en que vivimos, la sociedad contemporánea. Vemos la realidad actual de la derrota en que se vive. Tenemos muchísimos casos de personas destruidas y también fallecidas como consecuencia de su adicción a las drogas. Eso no lo podemos negar, es una realidad. También muchos casos de destrucción de familias como consecuencia de la adicción a la pornografía, a la ludopatía, al alcoholismo y a otros vicios. Tampoco podemos negar esta realidad. Existen muchas familias destruidas por el tema de la pornografía, por la ludopatía, el juego, las máquinas tragaperras, el alcoholismo, el exceso de alcohol y otros vicios, que hay muchísimos más. Tenemos gran cantidad de matrimonios, incluso dentro de las iglesias, que terminan separándose por culpa del adulterio. Eso también es una realidad. En el mundo abunda el adulterio, pero lamentablemente también dentro de las iglesias llamadas cristianas también existe el adulterio. Y familias supuestamente convertidas, familias supuestamente creyentes, sus matrimonios están siendo destruidos precisamente por el adulterio. Tenemos gran cantidad de personas en estado vulnerable, sin lo necesario para vivir dignamente, mientras otros viven en la abundancia, quizá como consecuencia de robar, de la avaricia, de la estafa y de la corrupción que hoy día existe. Hoy existe una gran injusticia social. Tampoco podemos negar esta realidad, ¿verdad? ¿Para qué hacemos nosotros como iglesia? Si nosotros incurrimos en todo esto, no podemos hacer nada, porque no nos van a creer. Cuando tú le digas a alguien que no debe vivir en adulterio y tú vives en adulterio o fornicando, no podemos hacer nada. Y la obligación de la iglesia es cambiar la sociedad en que vivimos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Que no haya creyentes dentro de esta lista, y si los hay, que cambien sus vidas para poder dar testimonio al mundo que nos rodea y poder liberar a todas estas injusticias sociales que existen, poder liberar a las personas de sus ataduras, de las drogas, de los vicios, de la pornografía, del alcohol, de las drogas. Es nuestra obligación como creyentes. Dios no te ha salvado para que estés sentado en una banca en la iglesia los domingos y no hagas nada más. Dios te ha salvado para que colaboremos con Él en la salvación, en la gran victoria que Él quiere, que es conseguir arrebatarle almas al enemigo y que el mundo pueda conocer a Cristo a través de nosotros.
No te ha salvado para que la gente diga, van a la iglesia de allá arriba, o van a la iglesia tal, son de tal iglesia. No, no te ha salvado para que digan eso. Te ha salvado para que... Muchos pueden decir, me ha salvado para no condenarme. Claro que sí, Dios no quiere que te condenes, pero el propósito de Dios va más allá. Y es que colaboremos con Él. La Biblia dice que somos colaboradores suyos, embajadores del reino de Dios aquí en la tierra, representantes del reino de Dios aquí en la tierra, y la gente tiene que verlo. No oírlo, sino verlo. Ver cómo nos comportamos, ver cómo actuamos ante tanta injusticia, ante tanto pecado que hoy existe en la sociedad y que se da por bueno. La sociedad que vive sin Dios, que vive de espaldas a Dios, lo acepta. Pero la Iglesia no debe aceptar todas estas injusticias. Amén. Es una realidad, hermanos, que nadie puede negar y que lamentablemente viene de lejos. Porque como hemos leído, Pablo ya lo anunciaba hace 2000 años con los versículos que hemos leído, pero que venía de mucho más atrás, en tiempos de Sodoma y Gomorra. O sea que es una realidad de hace mucho tiempo atrás. Pero nosotros tenemos la obligación de empezar a levantarnos como iglesia y cumplir con lo que Dios quiere, que es que consigamos la gran victoria de conseguir reinos, o sea, conseguir personas para su reino, almas convertidas. La causa es que los seres humanos por naturaleza quieren vivir libres de toda ley y de toda ética y moral y satisfacer libremente su sed de placeres al coste que sea. No se valoran las consecuencias ni hay preocupación de la ofensa que te supone para el amor que ha demostrado Dios con nosotros. Cuando nosotros pecamos, estamos despreciando, estamos ofendiendo el amor que Dios ha demostrado al enviar a su Hijo Jesucristo a la cruz por nosotros, pagando nuestra deuda. Cuando se reconoce, hermanos, y se acepta esta realidad, Cristo se convierte en nuestra justificación ante Dios el Padre, cargando con nuestros pecados y liberándonos de la consecuencia, y por tanto llevándonos a la victoria. Dios no quiere que vivamos, como he dicho al principio, derrotados, sino que vivamos en victoria. Y cuando andamos en pecado, andamos en derrota. Por mucho que lo quieras negar, si vives en pecado, vives derrotado, vives esclavo del pecado, que todos sabéis de dónde viene y quién lo promueve, ¿verdad? El mismo Satanás. La postura fácil y cómoda de algunos que quieren seguir practicando y viviendo su pecado es negar la existencia de Dios. Dios no existe. Y como no existe, no hay infierno, no hay cielo, no hay nada. Muchos se autoconvencen con esa mentira. Pero te digo algo, el negar la existencia no te garantiza que no exista. Por si acaso, ¿verdad? Decía mi madre una vez. Dice, igual no hay nada, pero ¿y sí? ¿Qué perdemos? Si no hay nada, no pierden nada. Pero si es verdad que Cristo vive y que existe el cielo y que existe el infierno, el no creerlo lo hace perderlo todo. Si no crees, si no hay nada, no pierdes nada. Pero ¿y si hay? Lo pierdes todo. ¿Verdad? El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. No sé si entendéis la frase. Si tú desconoces las señales de tráfico, conduces y te saltas un semáforo y hay un guardia, no te va a librar nadie de la denuncia. Tú puedes decir, no, es que yo no sabía. Tienes obligación de saberlo, porque el desconocimiento de la ley no te exime su cumplimiento. Pues lo mismo pasa con Dios.
La existencia de Dios nadie la puede negar y aportar pruebas. Nadie hasta ahora ha podido negar la existencia de Dios aportando pruebas. Este mundo funciona basado precisamente en la existencia de Dios. Todo funciona en base a la existencia de Dios. Los tiempos se dividen en épocas marcadas precisamente por el nacimiento de Jesús. Los años se dividen en antes de Cristo y después de Cristo. Los incrédulos aceptan esto. Incluso en el saludo se usa el nombre de Dios. Los no creyentes también te saludan y te dicen adiós, ¿verdad? Nombran a Dios, aunque no crean. En cuanto a la creación del mundo, nadie ha podido demostrar de una manera científica y convincente su realidad. Y en cuanto al inicio de la vida humana, incluso el mismo Darwin, si analizamos su biografía, no creía en su propia teoría, en la teoría de la evolución, o sea que venimos del mono. Yo no sé tú, pero yo del mono no vengo. Si viniéramos del mono y el mono hubiera evolucionado, ya no habría mono, ¿verdad? Entonces seríamos personas. Pero siguen existiendo los monos, ¿verdad o no? También al observar la maravillosa creación, vemos, si queremos verlo claro, que solo ha podido ser diseñada por un ser superior, Dios, en quien creemos todos aquellos que nos consideramos verdaderos cristianos. Hermanos, Dios demuestra al incrédulo su existencia por medio de su creación y al creyente a través de su palabra. Tengo una gran noticia y un gran consejo para los que quieran seguirlo. Escuchar, en la gracia infinita de Dios se puede hallar la fuerza necesaria para reconocer el mal que produce la práctica del pecado. Si tú quieres dejar de pecar, te repito, la gracia infinita de Dios te lo va a permitir si tú quieres. Esa gracia se consigue reconociendo primero que somos pecadores, que estamos viviendo en pecado, alejarnos de Él, dejar de pecar y aceptando a Jesucristo como Señor, puesto que nos compró, somos suyos, le pertenecemos, nos compró con su muerte y su resurrección y también se convirtió en nuestro Salvador personal. En Jesucristo hallaremos también la fuerza necesaria para vivir una vida de fe, confianza y esperanza, esperando el momento de su segunda venida, que está muy cerca, por cierto, en el que nos reunamos con nuestro Creador. En ese momento Dios nos hace una gran promesa, que enjugará toda lágrima. Ya no habrá sufrimiento como el que estamos padeciendo, las injusticias que estamos viviendo, la persecución que está viviendo la Iglesia de Cristo. Aquí somos perseguidos, pero no mucho. Hay países donde matan a nuestros hermanos en la fe. Hay una gran persecución contra los cristianos, pero dice que cuando Jesucristo venga y establezca su reino aquí en la tierra, que enjugará toda lágrima. ¿De quién? De aquellos que le sigamos, le sirvamos y le obedezcamos como Él se merece. En Apocalipsis 21:4 lo vemos, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de aquellas personas justificadas por su gracia. Dice, ya no habrá muerte, no habrá derrota, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas, todo lo que estamos viviendo hasta ahora, pasarán. La victoria habrá sido conseguida. Duele mucho, y es una realidad también, ver la cantidad de personas, y entre ellas muchos jóvenes, que son engañados por las mentiras de Satanás y poco a poco pierden el gozo de recibir el verdadero amor, el amor de Dios. Son derrotados. Cuando no reconocemos, cuando no aceptamos el amor de Dios, ese amor incondicional, ese amor inmerecido, vivimos en derrota. Debemos saber que el verdadero amor no conduce a la muerte, no conduce a la condenación.
El verdadero amor nunca nos va a conducir a la derrota. El verdadero amor nos conduce a la verdadera vida, a la vida eterna, a vivir ya en victoria aquí y luego tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Te pregunto de nuevo, ¿vida, victoria o muerte, derrota? ¿En qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en victoria, hermanos? Hagamos un autoanálisis. ¿Nuestra vida es una vida de victoria o vivimos en derrota? No desprecies el verdadero amor que viene de Dios y que te va a conducir a la vida, a la victoria. Es el ser humano quien neciamente mata y desprecia el amor verdadero, cambiándolo a los placeres egoístas, efímeros, que nos van a conducir a la muerte, a la condenación y a la derrota. Quiero dirigirme, por último, a esos jóvenes que tienen toda una vida por delante. Jóvenes, no la despreciéis, no la desperdiciéis, no la pierdas, no pierdas tu vida. Construye en tu vida una base sólida. Edifica tu vida sobre la roca. Edifica tu vida sobre Cristo, sobre su palabra, y vivirás en victoria. Pídele a Jesucristo, que es la vida verdadera y que consiguió salir vencedor, que venga a tu vida y deja que a través de su palabra te guíe y al final tendrás la recompensa de la salvación, la vida eterna. En Juan 14:6 Jesús lo dijo: yo soy el camino y soy la verdad y soy la verdadera vida. Nadie viene al Padre, nadie puede dirigirse al Padre si no es a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y en Jeremías capítulo 21, verso 8, Dios nos dice: y a este pueblo dirás, así ha dicho el Señor, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida, a Jesucristo, la victoria, o camino de muerte, el pecado, la condenación eterna, la derrota final, vida o muerte. Tú eliges. Todos debemos saber que tenemos que elegir entre la vida, entre la victoria y la muerte, la derrota. Para eso tenemos que hacer una reflexión de nuestra vida, analizar nuestra vida. Debemos pararnos y hacer una reflexión sobre la manera de vivir que llevamos. No es teoría, es para ponerlo en práctica. ¿Y cuál es el propósito por el cual hemos sido creados por Dios y luego salvados y llamados a servir en su obra? En el Salmo 25, versículo 8 al 10, leemos lo siguiente. Dice: bueno y recto es el Señor, por tanto Él muestra a los pecadores el camino. ¿Cómo le muestra el Señor a los pecadores el camino? Siendo nosotros ese camino. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino. Pero Jesús está ahora a la diestra del Padre, siendo glorificado. Y nosotros somos su cuerpo y Él actúa a través de su cuerpo. Entonces, ¿cómo muestra Dios a los pecadores el verdadero camino? A través de su iglesia, a través de su pueblo, con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro buen testimonio. Les muestra el camino correcto. Amén. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Aquellos que se dejan dirigir. El humilde es aquel que acepta la dependencia de Dios, que acepta que puede estar equivocado, que acepta su debilidad y confía en Dios. Y entonces el Señor le muestra también el camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto, o sea, para aquellos que obedecen su palabra y sus testimonios. El Señor es bueno y hace lo correcto y aplica su justicia siempre. Y por su amor y por su misericordia, a todo ser humano les muestra el buen camino a aquellos que andan descarriados. Muchos andamos descarriados,
Muchos, en vez de ser ovejas, somos cabras. Y la cabra, como decía un amigo mío, tira al monte, ¿verdad? Pero Dios nos muestra a esas personas también, a esas personas que van a su libre albedrío, les muestra cuál es el camino y los conduce al verdadero camino. También por el mismo motivo guía a los humildes para que hagan lo que es correcto y les enseña el camino verdadero que deben seguir. A aquellos que aceptan su autoridad, que aceptan la soberanía de Dios y saben que la sabiduría divina está por encima de cualquier sabiduría humana y que dependemos de Él, demostrando humildad. Jesús dijo: aprended de mí, que soy humilde y manso, de verdad, de corazón. La humildad es un síntoma de un verdadero cristiano. Es la luz que indica que somos verdaderos cristianos cuando somos humildes. El Señor también guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su palabra y cumplen sus mandamientos, que no son nada caprichosos, sino que son para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio. La tendencia del ser humano, y también la de muchos llamados cristianos, se basa en hacer su trabajo, incluso a cumplir con los deberes de familia correctamente, divertirse en el tiempo libre, disfrutar del merecido descanso, pero olvidándose completamente de Dios. Ahí es donde está el problema. Tú puedes hacerlo todo bien, pero en el momento en que te olvides de Dios, estás cayendo en derrota. Tarde o temprano serás derrotado. Si se acuerdan al final del día, ni siquiera se suelen acordar al final del día de ser agradecidos con Él, ignorando cómo Él nos ha bendecido ese día, nos ha guiado, nos ha protegido y nos ha avisado con su gran sabiduría de los riesgos que conllevan las decisiones que tomamos. Algunos se acuerdan de Dios los domingos, solamente los domingos, porque les han enseñado de pequeños a hacerlo. Pero esto realmente no significa ser cristiano. Puede que sí seas religioso, pero Dios está en contra de la religión, no le gustan las religiones. Las religiones es el plan del hombre para la salvación. Y Dios quiere, su plan es un plan divino que es Jesucristo. Dios no acepta ninguna religión te va a salvar. Por eso digo que puedes ser religioso el venir solamente los domingos a la iglesia. Pero esta no es la relación que Dios quiere tener con nosotros, con su iglesia, con su familia. Aquellos que realmente aman a Dios, aquellos que realmente le siguen y están dispuestos a servirle, saben saben estar y vivir en su presencia, que es lo más importante para poder afrontar las dificultades de la vida. Vivir cerca del Señor para que Él nos guíe, nos aconseje a través del Espíritu Santo y así poder salir victorioso. Y por tanto dejan en las manos del Señor el control de todo. La recompensa que tienen, aparte de su ayuda incondicional, es que disfrutan la paz que conlleva el saber que se está mejor en las manos del Señor que en cualquier otras manos. Y que Dios va a cumplir, va a llevar a cabo sus propósitos en nosotros. Hermanos, Dios quiere involucrarse en nuestras vidas, si le dejamos claro, pero no para fiscalizar, no para controlar, sino para ayudarnos a conseguir y llevar una vida de victoria, para guiarnos por el camino correcto, porque muchas veces nos descarriamos, lamentablemente, las ovejas tienden a descarriarse. Las ovejas tienen un poco poder de orientación, se desorientan muy fácilmente. Por eso necesitan los pastores para que las controlen, las dirijan. Y es una simbología de que en la Biblia nos llaman a los creyentes ovejas, precisamente por eso. Porque tenemos un gran poder de despiste, nos despistamos mucho y necesitamos a los pastores para que nos dirijan. Seamos pues sabios. Seamos dóciles. Vamos a dejarnos enseñar y guiar por medio de su palabra
y la revelación del Espíritu Santo, y que nuestros sentidos estén atentos, y así seguro que tomaremos las mejores decisiones y cometeremos menos errores de los que cometemos. Repito, seamos sabios, hagamos un alto en el camino, ya estoy terminando, y reflexionemos sobre la manera que estamos experimentando la vida cristiana. Seamos dóciles, hermanos. Dejémonos enseñar. El orgullo, la soberbia no sirven para nada. El Señor es nuestra guía, nuestro consejero, es nuestra ayuda. Él siempre está cerca de nosotros, hermanos, para apoyarnos con su poder y sabiduría en cualquier circunstancia o cualquier desafío que enfrentemos, siempre que esté de acuerdo con su voluntad para hacerlo. Y así lograremos salir victoriosos, lograremos la victoria. En Sofonías capítulo 2, versículo 3 leemos, dice, buscad al Señor todos los soberbios de la tierra. ¿Dice eso? Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo del Señor. Hermanos, los humildes, aquellos que reconocen sus debilidades y aceptan la sabiduría de Dios y siguen y obedecen sus mandamientos, deben buscar siempre la ayuda del Señor y procurando haciendo lo correcto y viviendo con la humildad que el Señor nos enseña. De esta manera, el Señor nos protegerá y seremos librados de su ira, siempre justificada. Sabemos que la ira de Dios la provoca el rechazar a su Hijo Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Eso provoca la ira santa y justificada de Dios. Dios en su infinito amor perdonó a los enemigos, a sus enemigos que éramos los pecadores. Y claro, y cuando no aceptamos ese regalo que Dios nos hace por medio de Cristo, eso hace que su ira sea provocada. Pero siempre, repito, la ira de Dios es justificada. Y luego hay que recordar que un día seremos todos juzgados y se aplicará la verdadera justicia, la justicia divina. Unos saldremos vencedores y otros saldrán derrotados. ¿En qué lado estamos? Nosotros decidimos. Y termino con un versículo en el Salmo 143, verso 10, donde David, orando a Dios, dice, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, reconocimiento de que le pertenecemos a Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Hermanos, dejémonos enseñar por el Señor, por medio de su palabra y por medio de la ayuda del Espíritu Santo. Así, además de salir vencedores en nuestras pruebas, haremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, que es lo que Él desea y nosotros también deberíamos desear, saber cuál es el propósito de Dios, tener una buena relación de intimidad con Él para conocerlo y ser felices cuando actuamos dentro de su voluntad, porque así conseguiremos que el propósito de Dios sea una realidad en nuestra vida. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con la siguiente pregunta. ¿Cómo es vivir en victoria? Ya hemos, aprendido la teoría. El domingo que viene hablaremos de cómo aplicar esa teoría, cómo ser vencedores, cómo conseguir la victoria. Amén. Bien, que Dios les bendiga.